bienvenidas a todos a este hermoso lugar y en agradecimiento al Museo Ejido Pelulio. Mi nombre es Georgina Davis, soy subsecretaria de Articulación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia del Chubut. Hoy en realidad conmemoramos lo que fue el 10 de abril, que es el Día del Investigador Científico a nivel nacional, y es en conmemoración del día de nacimiento de Bernardo Hussein. Bernardo Hussein, una gran persona súper brillante, algunos ya lo llamaban superdotado. Eh, Él ya tenía, fue hijo de inmigrantes franceses, y Bernardo Hussein ya a los 13 años comenzó la carrera de farmacia y bioquímica. Había querido entrar a medicina y no había podido, yo había terminado el secundario hace 13 años y tuve que estudiar farmacia y bioquímica para después, a los 18, poder hacer la carrera de medicina. Y acá me lo tienen que ganó un Nobel. Bueno, en 1947 gana el premio Nobel de Medicina porque él había empezado a trabajar en lo que es una hormona, que es una glándula, hormona pituitaria que está en el cerebro, y por sus descubrimientos le dan este premio que es al que todo científico, o muchos científicos aspiran, porque además del reconocimiento de pares también te da una buena cantidad de dinero que te los aporta a seguir investigando. Es un muy buen impulso. Y bueno, y generó muchas cosas, entre ellas el Instituto de Fisiología de la UBA, en la Facultad de Medicina, que está en la Placita Cusey, en Buenos Aires, en Cava, en Celote y Uriburu. Ahí sigue funcionando el instituto, y por sobre todo algo que él siempre defendió fue la creación, estuvo atrás de eso, del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que hoy reúne a miles de investigadores, y hay una carrera de investigador científico y una carrera de personal de apoyo de este consejo. Él lo fundó, fue su primer presidente, hasta el día de su muerte, y lo que a mí también es un día muy agradable, muy alegre, se recuerda con alegría, porque no todos los países tienen una carrera de investigador científico. Hay países vecinos que no la tienen, hay muchos países de Europa que no la tienen tal cual la tenemos acá, y eso es súper importante porque permite investigar con cierta independencia, eh, digo, porque siempre se necesitan recursos económicos, pero ya al tener un salario el cual te permite de un montón de cosas desentenderte, si bien es una carrera que te está revelando todo el tiempo pares, es muy importante mantenerla, apoyarla y valorarla como tal. Y más en estos tiempos que corren. En la Secretaría tenemos un programa de hace 15 años, desde el cual se llaman becas cofinanciadas para aquellos que quieren hacer el doctorado o hacer un postdoctorado, donde la provincia abona la mitad de la beca, del estipendio, y la otra mitad lo hace el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Fue la primera provincia que hizo generó este convenio, este compromiso. Después otras provincias lo copiaron, pero es una política de la provincia que se mantiene porque a lo largo de estos años sabemos que las mejores decisiones tal vez se toman, o no, muchas veces se toman en función del conocimiento. Cuanto más conocimiento tengamos de las cosas, mejor podemos tomar decisiones, y bueno, eso es lo que nos da la ciencia, y la aplicación de la ciencia nos genera mejores tecnologías en todos los aspectos. Así que, bueno, muy contenta de estar acá. Y también hizo el IBIME, el Instituto de Biología y Medicina Experimental en Buenos Aires. Eso lo empezó de manera privada, porque justo el gobierno de turno no estaba muy de acuerdo con él, entonces consiguió un montón de gente que está investigando y le armaron el IBIME. Y formó un montón de gente, porque el investigador científico también forma gente, forma recursos humanos. Se llamaban discípulos, ahora también decimos discípulos, pero bueno, son las personas que siguen y colaboran. Y formó a otra persona que se llamaba Federico Lelor, que también ganó un premio Nobel en el 70. Y esa persona Lelor también formó un montón de investigadores, así que ahora hay generaciones de abuelos y nietos y bisnietos de premios Nobel. Y por eso también en Argentina, o en Buenos Aires, fuerte también fue la fisiología y la biología molecular y celular,
que se sigue investigando gracias a este impulso, este reconocimiento a nivel mundial. Hussein fue el primer latinoamericano en ganar el premio Nobel un premio Nobel en medicina. ¿Y qué más? Bueno, eso es un poquito para contarles quién fue Hussein, lo importante de sus investigaciones, me aportó muchísimo para el entendimiento de todo lo que es la diabetes. Y dejo a la gente de la casa para que presente sus investigadores. Bueno, muy contentos porque bueno, hoy en este día vamos a hablar de ciencia con gente de Trelew, gente que investiga en Trelew, gente que es de la carrera de CONICET, investigadora, y también una persona que se egresó de la Universidad de Chubut. No, todavía no, bueno, está estudiando, pero está estudiando en la Universidad de Chubut y ya les van a contar y les van a presentar. Así que gracias y que disfruten. Yo soy Alejandra Pagani, a cargo del área científica del museo, y hoy me complace presentar a dos colegas y amigas que trabajan en la casa. La doctora Sterling es investigadora del CONICET, ella es especialista en tortugas fósiles, y Ethel, que es casi una técnica universitaria en paleontología, le falta un poquito para recibirse, que también trabaja en la casa. Lo lindo de esto es que los paleontólogos, los investigadores, necesitamos siempre el apoyo del personal técnico, y esta charla lo que tiene de interesante es esa conjunción de la tecnología y el estudio del material. Y eso también nos lleva a por qué instituciones como el museo deben preservar el patrimonio paleontológico, los fósiles, ya que muchos de estos fósiles se colectaron hace muchos años atrás, donde estas nuevas tecnologías no las teníamos disponibles. Entonces, gracias al cuidado y la preservación de ese patrimonio, ahora podemos aplicar sobre esos fósiles estas tecnologías que nos permiten avanzar y tener nuevos resultados. Así que gracias, chicas, porque yo las embarqué en esto además. Así que gracias por compartirlo con nosotros. Bueno, muchas gracias por la presentación. La idea es hablar un poco de nuevas tecnologías que estamos aplicando en el estudio de los fósiles. Decimos nuevas, pero algunas tal vez no son tan nuevas, pero su aplicación en la paleo puede ser bastante más reciente. Voy a seguir ya, haciendo lío. Bueno, como sabemos, cada fósil es único y muchas veces tenemos un único fósil para describir una especie. En ese fósil nos basamos para reconstruir parte de la historia de la vida en el planeta Tierra. Entonces, cada espécimen fósil es súper valioso. Tenemos fósiles que son muy completos, podemos tener la suerte de encontrar, por ejemplo, un esqueleto casi completo, o tenemos fósiles que pueden ser más incompletos, ¿sí? Por ejemplo, encontrar solo un húmero, o una hoja de una planta, o una conchilla de un invertebrado. Pero hay algo que todo esto tiene en común, que es que siempre, como paleontólogos, paleontólogas, queremos saber más. Si tenemos un húmero, que es este huesito de acá, que es nuestro hueso acá del brazo, queremos saber cómo era el brazo completo. Si tenemos este húmero, también queremos saber cómo se movía ese brazo, si se podía mover para arriba, para abajo, para el costado y demás. Si tenemos una vértebra, queremos saber cómo era toda la columna vertebral, cómo se movía ese animal. Y además, si tenemos un cráneo, que siempre es lo más preciado entre los paleovertebradólogos, queremos saber, no nos basta con solo ver el cráneo, este aviso no es un fósil, es un cráneo de elefante marino actual. Queremos saber cómo era por afuera. Y además, nos interesa saber cómo era por adentro. ¿Qué había adentro de este cráneo? ¿Qué había adentro? Tenemos cerebro, órganos de los sentidos como pueden ser el olfato, el oído, la vista, nervios craneanos. Hay también vasos sanguíneos, arterias, venas. Entonces, nos interesa saber qué había dentro.
Pero, ¿qué pasa? Como les comentaba anteriormente, a veces tenemos un solo cráneo de toda esa especie. Entonces, es muy difícil ver qué había adentro, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si tenemos un cráneo de una especie actual, probablemente tengamos varios especímenes. ¿Y cómo podríamos ver qué hay acá adentro? ¿Qué se les ocurre? Pensando no en tecnología, sino si no tuviéramos nada. ¿Qué se les ocurre hacer? Ahí es la máquina. Gracias. Claro. Lo más fácil, cortar el cráneo y ver qué hay adentro. Bueno, eso se ha hecho. Se ha hecho en actuales y en fósiles. Se han hecho cortes en este sentido, en este, y así podemos ir viendo qué hay adentro de este cráneo. También se han hecho otro tipo de estudios que es rellenar estas cavidades internas con silicona y después extraer ese molde de silicona de adentro. Acá tenemos algunos ejemplos, son bastante pobres estos ejemplos. Acá hay otro, que este ya sí es más en 3 dimensiones, este es el encéfalo y órgano de los sentidos de una tortuga de tierra actual. ¿Qué pasó? Cuando tuvimos que sacar este moldecito, lamentablemente tuvimos que desarmar todo el cráneo. Nos quedaron todos los huesitos sueltos. ¿Qué pasa? Esto en un fósil es recontra difícil de hacer. A veces tenemos la suerte que el fósil está preparado en el interior y se puede lograr hacer algún tipo de molde, pero muchas veces nos pasa que hay sedimento adentro y no podemos hacer ese molde. O si lo hacemos, no podemos extraerlo completamente. Entonces, ¿qué pasó? En la historia de la evolución de estas técnicas para estudiar las cavidades que llamamos endocraneanas, por estar adentro del cráneo, de los vertebrados fósiles, muchos tuvieron la suerte de encontrar fósiles naturales de estos encéfalos, ¿sí? Como se puede preservar el fósil, el hueso, en muchas oportunidades se conserva también el molde interno. Y con esos moldes internos, acá hay una foto, acá hay otra, no sé, tal vez también, se pueden estudiar estas cavidades internas. ¿Sí? En este sentido hay varias cosas. No me voy a poner a hablar sobre qué podemos, pero podemos ver básicamente el encéfalo, órganos de los sentidos, nervios craneanos, arterias, venas y demás. Estos estudios comenzaron más o menos en la década de 1930 con estos moldes naturales, pero afortunadamente en los 90 más o menos se empezaron a utilizar estas tecnologías que se han desarrollado principalmente para estudios médicos, como son las tomografías axiales computadas, para ver el interior de los fósiles. Entonces, acá vemos es un tomógrafo médico común y corriente, como uno va ¿cómo se llama? A los técnicos y se hace una tomografía. En este sentido pusimos un fósil, es el cráneo de una tortuga, y obtenemos estas imágenes que son cortes seriados en varias direcciones del fósil. Este resultado lo que nos permite es estudiar estas cavidades que están dentro del cráneo. Como ustedes pueden ver acá, esto negro quiere decir que no hay sedimento adentro, es una cavidad. Y después tenemos el hueso bastante blanco y hay restos de sedimento en un tono un poco más grisáceo. Entonces, esto nos permite estudiar el fósil sin dañarlo y nos permite también estudiar el fósil sin prepararlo completamente, porque preparar adentro del cráneo es muy difícil, a veces no podemos ingresar. Ahora les va a mostrar cómo... bueno, básicamente lo que veíamos antes son tomografías computadas con tomógrafos médicos, pero más recientemente se realizan tomografías con microtomógrafos, que es con un tomógrafo,
pero para piezas de menor tamaño. Por ejemplo, esta pieza la podríamos poner en un tomógrafo médico y saldría bastante bien. Pero si queremos poner, por ejemplo, un cráneo de una tortuga en un tomógrafo médico de este tamaño, es bastante difícil. Y más si es fósil, que puede tener sedimento adentro y que tal vez los contrastes entre el segmento y el hueso no están buenos. Entonces, estas tecnologías, como los microtomógrafos, lo que permiten es poner piezas mucho más pequeñas y tener muy buena resolución. Por ejemplo, acá vemos este fósil que vemos acá, tiene más o menos 10 centímetros de largo y se hacen numerosos cortes y se pueden ver perfectamente las cavidades, el hueso e incluso la estructura interna del hueso. Ustedes pueden ver que hay hueso más esponjoso y hueso más como compacto. Entonces es una resolución enorme y nos permite ver muchísimo detalle. Y ahora les va a mostrar cómo procesamos estas imágenes. Porque imaginen que nosotros tenemos cortes seriados y después vamos a hacer una reconstrucción en un volumen, en 3 dimensiones. Entonces necesita mucho proceso en el medio para poder obtener esas imágenes. Bueno, primero Julia ya más o menos les explicó. Lo que nos devuelve a nosotros el tomógrafo son una segmentación en fotos. Eso lo introducimos al programa. El programa más o menos nos marca qué fósil o qué sedimento, a veces no es total. Entonces lo que tenemos que hacer es ir marcando muy artesanalmente en cada plano, ir marcando qué fósil, qué queremos agregar o qué queremos sacar. Ahí se ve. Y esto más o menos cada 10 fotos. Una tomografía tiene más o menos tanto. Sí, 1000 en cada... 1000 o 2000 fotos en cada plano. Entonces este trabajo hay que hacerlo en cada plano para ir agregando o sacando lo que queremos. Una vez que ya tenemos eso, el programa lo que hace es unir todas esas capas y mostrarlo en un modelo 3D. Bueno, entonces, tenemos toda esa serie de todos los cortes que se van pintando, como decía Ethel. Cada cavidad se va pintando de un color diferente. Por ejemplo, la cavidad del oído la pintamos de rosa. Por ejemplo, que está ahí arriba, un violetita por ahí. Lo que reconocemos como parte de las arterias lo pintamos en violeta, en fucsia. Entonces, cuando todas esas imágenes después se reconstruyen en 3 dimensiones, nos queda la trayectoria de cada uno de estas estructuras. En este caso, acá tenemos arterias, acá tenemos nervios craneanos, y acá tenemos, por ejemplo, la región de la nariz de esta tortuga. Entonces, con esto podemos reconstruir cómo era el encéfalo, o sea, el cerebro de estas tortugas, los órganos de los sentidos, como puede ser la parte del olfato, y también el oído interno. Muchos de estos animales no tienen muchas partes del cráneo osificadas, entonces no es que podemos ver los 12 nervios craneanos, ni todas las arterias, ni todas las venas, ¿sí? Solo podemos ver una parte. Pero bueno, los mamíferos tienen un poquito más de correlación, tienen mucha más osificación, que nos permiten ver muchas más estructuras que en un reptil como puede ser la tortuga. Y en este tipo de tomografías no solo se pueden reconstruir las cavidades endocranianas, o sea, lo que está dentro del cráneo, sino que también podemos reconstruir todos los huesos. Si pintamos cada uno de los huesos que vamos viendo, eso lo podemos reconstruir y hacer una reconstrucción digital del cráneo. ¿Pasamos? Por ejemplo, ahora lo que se hace es cada uno de esos huesos se pinta de un color diferente, entonces pues podemos reconstruir el cráneo con cada hueso de un color. Y a su vez lo que permite esto es poder estudiar cada hueso por separado.
¿sí? No necesitamos, por ejemplo, desarmar un cráneo como me pasó acá, ¿sí? Sino que podemos estudiar cada hueso de forma independiente, preparado digitalmente. Eso es muy útil para ver estructuras que están muy internas. También nos sirve para, cuando tenemos fósiles muy fragmentarios, poder decir, este hueso que está medio raro acá, es el hueso que encontré en tal otro bicho que lo tengo más completo. Así que esto es muy, muy útil. Últimamente, ya los estudios se están haciendo de esta forma y con esta complejidad. Después, otra de las aplicaciones que pueden tener estos modelos, digamos, que uno tiene con las tomografías computadas, es la aplicación de lo que llamamos análisis de elementos finitos. Esta es una técnica que se utiliza principalmente en ingeniería, y es para ver cuánto estrés soporta cada estructura. Entonces, si tenemos una tomografía computada, lo que podemos saber es, por ejemplo, de un cráneo o incluso puede ser del número de un hueso, es ver cuánto estrés puede soportar ese elemento. En este caso, el ejemplo que les voy a mostrar es del grupo que estudio yo, que son las tortugas, son estas. Ven acá, por más que ustedes no me crean, es una tortuga que tenía cuernos, tenía estas expansiones en el cráneo, que vivían en Patagonia y también en Australia. Obviamente, la primera pregunta que se nos viene a la mente es, ¿cuál sería la función de estos cuernos, de estas expansiones, ¿no? Bueno, algunos investigadores propusieron que estas tortugas lo que hacían era, por ejemplo, cuando se iban a aparearse y demás, chocar sus cabezas en forma de pelea entre machos o, bueno, puede ser entre machos y hembras, pero es más común tal vez entre machos. Esto obviamente está basado también en el comportamiento de tortugas actuales, en un grupo que son de tortugas terrestres. Entonces, bueno, dijimos, bueno, ¿y cómo podemos comprobar si podían hacer ese tipo de choques entre las cabezas o porque tal vez eran muy frágiles, ¿no? Entonces aplicamos esta técnica de análisis de elementos finitos en el cráneo de esta tortuga que es de acá de Patagonia, de Chubut. Y probamos distintos escenarios, ¿no? Que, por ejemplo, que estas tortugas chocasen una con otra con la nariz, que es el escenario que vemos ahí. Después, el otro escenario es que choquen con esta parte del cráneo. El otro escenario es que se enganche, por ejemplo, el cuerno y el fril de una con otra, que se enganchen así. O que le den con el cuerno a otra. O que sufran un golpe acá en estas expansiones. Entonces, probamos con esta técnica de análisis de elementos finitos cómo sería el estrés ante esa fuerza aplicada. Y vemos que estos escenarios de dar, digamos, con el cuerno de costado o que le den un golpe acá en el fril, serían escenarios altamente estresantes para estos animales. Porque ven que se pone toda esta zona como muy blanca, se va completamente de escala el estrés. Entonces, esto indicaría que se rompería el hueso en ese momento. Lo mismo acá. Entonces decimos que estos dos escenarios son los más estresantes para estos animales y proponemos que tal vez el desarrollo de estos cuernos y estas expansiones serían más para una demostración entre machos. Y no sería tanto para un combate, sino que sería algo más de exhibición, como puede ser la cola del pavo real. Entonces, bueno, estas tecnologías, estas metodologías que tal vez se aplican o que nacen para ser aplicadas en otras ciencias, como la ingeniería, la utilizamos en el caso de la palma. Y después, esto es algo que se está utilizando recientemente, que es la radiación por sincrotrón, que es un tipo de radiación, lo que veíamos antes son rayos X, ahora vemos esta radiación de sincrotrón, que son fuerzas electromagnéticas.
Esto lo que nos permite es analizar también fósiles muy pequeños, microestructuras, y nos permite también analizar la composición química de los fósiles. Nos permite ver qué tipo de componentes químicos tenemos en estos fósiles. Esto es algo que se está desarrollando últimamente y hay varias investigaciones donde se utilizan. En Argentina, lo que tengo entendido, no hay sincrotrón, sí hay en Brasil, en Europa, en Australia y demás, pero no tenemos esta tecnología todavía en el país. Otra de las tecnologías, que esta la va a explicar bien Ethel, que es sobre los escaneos de superficie. Bueno, actualmente en la paleontología se utiliza mucho el escaneo. Normalmente es el escaneo de luz estructurada. Les voy a explicar más o menos cómo funciona. El escáner tiene un patrón de luz que se emite en el objeto y la luz va deformándose a medida que se proyecta. Qué cabe. Bueno. Tenemos acá. Bueno, el escáner proyecta luces sobre el objeto, las luces se van deformando a medida que van chocando contra el objeto y toda esta información la va recopilando el escáner y la manda a la computadora. Así es como se ve cuando estamos escaneando, que es este mismo hueso de acá. La barra que está acá nos va mostrando la distancia que tenemos que tener cuando estamos escaneando. Yo suelo utilizar una base giratoria en objetos que son medianos o pequeños, ya que lo que tenemos que lograr es que esta luz se proyecte en todos los lugares del objeto. Entonces vamos girando y lo vamos moviendo para que entre en todas las cavidades. En un objeto de este tamaño se suelen usar 2 o 3 escaneos, ya que es chico, no tiene mucha complejidad. En objetos grandes suelen ser muchos más, ya que tenemos que movernos mucho más, girar el objeto. Después de esto, lo que se hace es juntar todos estos escaneos y ir alineándolos. Esto se hace manualmente. Agarramos el escaneo, lo movemos, lo acomodamos para que se vayan solapando entre sí. Luego de esto se hace otro proceso que son registros de los puntos que tienen estos escaneos en ejes de coordenadas. Se hace una limpieza de cualquier cosa que nos haya quedado volando y se fusiona. Lo que hace el programa es agarrar todos estos escaneos y hacer una sola malla, un solo objeto hueco, que nos quedaría así, en un color sólido. Este color sólido a veces sirve mucho para apreciar detalles que con la imagen, o sea, con los colores del objeto no se suelen ver, pero podemos agregar otro paso más y dejarlo con la imagen que se llama textura, que serían los colores que tiene el objeto. Acá en el museo tenemos 2 escáneres. Este es el Spider, tiene muchísima resolución, así que solo lo usamos para cosas chicas. Este es el EVA, tiene menos resolución, pero tiene una toma de imágenes mucho más grande. Entonces nos permite ya escanear fósiles como el de Patao Titán, que tiene 2 metros, sin problema. Lo único que hay que hacer siempre es darle vuelta y tratar de tomar todos los ángulos posibles. Estos escaneos tienen distintas aplicaciones, como pueden ser las colecciones virtuales. Esto es una colección virtual, en donde nos muestra toda la información del fósil, algunas imágenes, algunas fotos, ilustraciones de trabajos científicos y los modelos 3D. Bueno, también
otra de las aplicaciones que tenemos con los escáneres de superficie es que nos permite, por ejemplo, tomar registro de cómo es el fósil. Y en este caso estamos mostrando una imagen que, bueno, hemos sacado un pedacito de muestra de este fósil para hacer cortes histológicos, pero con el escáner de superficie lo que nos brinda es que ese pedacito que extrajimos del fósil lo podamos imprimir y pegar al resto del fósil y nos queda como la forma que tenía originalmente este fósil. Entonces esto es de gran utilidad, ya que nos quedan las dimensiones completas del fósil. No es que le falta un pedacito, sino que lo tenemos ya con el largo, el ancho, todo como era el fósil original. Ahora, perdón, sí. Ahora con estas nuevas tecnologías, como por ejemplo con los micro CTs, se está pudiendo ver como les comentaba anteriormente, la definición que tiene de la estructura interna es cada vez más grande. Entonces, creemos que en un futuro tal vez no tengamos que hacer estos cortes histológicos, sino que tal vez con las imágenes que podemos obtener en un micro CT o en un sincrotrón y demás, nos permita ver esa estructura interna que por ahora solo la obtenemos con cortes histológicos. También lo que nos permite estos escaneos 3D es completar estructuras de los fósiles. Por ejemplo, en este caso tenemos una rodajita de un cráneo de una tortuga que está además en un corte medio longitudinal, es muy difícil. Entonces, ¿qué hicimos? La escaneó, el fósil original, lo espejó, lo puso, digamos, en su ubicación y tenemos la impresión de este fósil que nos permite ver como más estructura, ¿no? Es más fácil de ver esto así, que tiene simetría y demás, que ver una lonjita de fósil. Obviamente esto también permite que si el objeto es así de chiquito, esto lo podemos imprimir 2, 3, 4, 10 veces más grande y ver estructuras que son muy chiquitas en un tamaño más grande, que es mucho más fácil para estudiar y comparar. Bueno, también lo que utilizamos mucho, más que nada para exhibiciones, es la retrodeformación. Acá se puede ver, estas son dos vértebras de Amorosaurus. Lo que necesitamos nosotros para hacer un montaje es tener cada vértebra lo más entera posible. Entonces, pasándonos información de papers, normalmente algunos tienen ilustraciones, entonces con esto y con esto lo que hacemos es deformar ese escáner que tenemos, ese modelo 3D, para tratar de completarlo lo más posible. Acá hay ejemplos de cómo lo utilizamos en las exhibiciones al escaneo e impresión 3D para hacer montajes. Varios de los dinosaurios que están montados en la exhibición son todos hechos así, con escaneo y impresión 3D. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre los escaneos y las tomografías? Con el escáner, lo único que conseguimos es la parte exterior del objeto. Nunca vamos a poder ver estructuras internas, pero lo que tiene es que son muchísimo más accesibles que un tomógrafo. Nos permite ver el color, que eso también ayuda a diferenciar lo que es sedimento de lo que es el fósil. No tenemos restricciones de tamaño, podemos escanear fósiles súper grandes, así que no hay problema. Y el postprocesamiento es sencillo, es escanear, procesar y listo. En cambio, con la tomografía, si bien nos permite ver todas las estructuras internas, es imposible comprar un tomógrafo, así que siempre hay que tercerizarlo, hay que llevarlo al hospital o a algún lugar a tomografiar. No nos permite ver los colores, así que siempre lo vamos a ver en un color liso, y el postprocesado siempre suele ser muy tedioso. O sea, como yo les mostré, hay que ir pintando y pintando y pintando y pintando, y así puede llevar meses de trabajo hasta lograr un buen modelo 3D. Y también tenemos restricciones de tamaño, o sea, es solo lo que pueda entrar en el tomógrafo y nunca son cosas muy grandes. Bien, bueno.
eso es básicamente el repaso que tenemos de estas tecnologías, que bueno, algunas, como dijimos, ya tienen sus años, pero tal vez la aplicación en la palio es mucho más reciente. Así que bueno, si quieren, acá tenemos para ver algunos de los, el fósil, por ejemplo, que escaneó Ethel, y esta es la impresión en 3D, lo mismo. Y tenemos acá también, que me olvidé de decir, en estas cosas que complementamos, también nos es útil, por ejemplo, cuando tenemos fósiles muy fragmentarios o tenemos especímenes formados por distintos huesos, escanear cada uno de esos huesos por separado con el escáner de superficie y tratar de hacer un montaje digital del fósil y que nos quede un poquito más armado que tener cada uno de los huesos por separado, porque además permite espejar y demás, entonces se hacen las estructuras mucho más complejas. Y esto a su vez permite que si uno quiere hacer un montaje para exhibiciones, pueda hacerlo de forma no fácil. Así que bueno, muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta, no hay problema para que me hagan. ¿Sedimentos? ¿Qué por tierra puede ser o...? Sí, el sedimento es básicamente donde los fósiles, cuando uno los encuentra, en general están embebidos en el sedimento o vendría a ser como en la tierra, el suelo. Mucho de ese sedimento está dentro de todas las cavidades que puede tener el fósil. Entonces, ahí están dando. Sí, ahí arrancó. Pues sí, les voy mostrando cómo se escanea. Y entonces todo lo que está dentro, que se rellena de sedimento, muchas veces no se puede preparar, entonces queda ahí adentro, pero con las tomografías podemos, tiene buen contraste el hueso y el sedimento, podemos ver cómo eran esas estructuras. Ahí Ethel está. Y ahora esto con un poco de magia quedaría así. Y ya con esta archivo lo que podemos hacer directamente es imprimir. Sí, bueno, esto es muy importante también, el tema que mostraba Ethel de las colecciones digitales que uno puede acceder. Primero, todo el tema de la ciencia abierta. Cuantas más colecciones tengamos en formato virtual digital, más gente puede acceder a verlas. Y también, como nos pasa en países tal vez del sur global, que no tenemos muchos recursos económicos para ir a visitar colecciones en otros lugares del mundo, que estas colecciones estén digitalizadas, sobre todo en tres dimensiones, nos ayuda muchísimo para poder estudiar los fósiles de otros lugares. No es lo mismo tener una foto, no es lo mismo tener un dibujo y no es lo mismo tener algo en tres dimensiones que va girando y uno lo puede ver de todas las formas. Obviamente lo ideal es ir, agarrar el fósil y verlo, pero bueno, muchas veces no hay posibilidades económicas para poder visitar la cantidad de colecciones que tenemos que ver en distintos países del mundo para comparar los fósiles. Así que estas iniciativas, como tienen muchos en Europa, museos de Europa, por políticas científicas de toda la Unión Europea, que es de ciencia abierta, poner a disponibilidad los datos, digitalizar las colecciones, eso nos permite a distintos investigadores de distintas regiones del globo, con más dificultades económicas tal vez, poder ir y visitar virtualmente estas colecciones. Bueno,
Entonces, Hay una pregunta ahí. pregunta. Sí. Sí, ¿en qué material hacen las inversiones 3D? En PLA normalmente. Esa conversación están después de hacer que años de ver están en Google haciendo para todo el mundo o solo para el Depende de los trabajos. Hay trabajos que están publicados en lo que se llama acceso abierto. Hay distintas revistas que tienen posibilidad de publicar en acceso abierto y otras revistas que tal vez no tienen esa posibilidad. Si uno quiere conseguir un trabajo publicado, en todas las revistas están los contactos de los autores. Se les escribe un mail y te mandan el trabajo. Por más que no sean, obviamente el ideal es que sean de acceso abierto, pero no todas tienen, y las que tienen a veces son muy caras. Como los autores publicar en acceso abierto lo pueden salir más de $2.000 publicar un trabajo de acceso abierto. ¿Había dos preguntas por allá? Sí, señor. ¿Cómo hacen para caracterizar distintas especies a partir de fósiles conocidos? ¿Le buscan alguna similitud o le buscan una diferencia? Claro, lo que uno, por ejemplo, si encontrás un fósil nuevo, lo primero que haces es tratar de comparar con lo ya conocido. Y si ves que con lo conocido, vos ves que lo que tenés es algo diferente, podés pensar que tenés algo nuevo. Y hay que ver cuántas diferencias hay. Bueno, eso depende también de cada grupo. Que tal vez con una diferencia es muy obvia, decir si es algo nuevo, o una diferencia más sutil y podés decir, bueno, tal vez necesitaría otro fósil para corroborar. Entonces eso depende mucho de cada grupo de estudio. Bien, yo te quería consultar si las impresiones 3D se hacen acá en el museo. No, las que son más grandes no. Las mandamos a imprimir a otro lado porque no contamos acá con impresora. Bien. Y son impresoras, este año pudimos ver que estuvo acá una impresora. Sí, pero eso es muy, muy nuevo. O sea, lo que se venía usando eran impresoras de 30×30, lo que se suele hacer es cortar en pedazos las impresiones, porque además facilita mucho el montaje. Cuando yo mando a imprimir algo, ya lo mando con una estructura interna, con los agujeros para ya Ahí imprimirlo pegando. en la mano. Entonces, si viene con la mitad es mucho más fácil para pegarlo también. Así que se suelen hacer impresoras chicas. Y el programa que usás para ir levantando las imágenes, ¿cuál es? Es del escáner, es el arte. Sí. Perfecto. Bueno, pues. Si es que te quería consultar, ¿tendrás más información sobre el método de psicotransformación? Control. Ahí hay uno de los trabajos que expliqué. Si querés, a ver, ¿puedes volver? Ese trabajo está citado acá, grado de tal 2021, si pones Sintrotron, grado de tal 2021, Solar, va a salir, está bueno porque es como un raconto de lo que se conoce de Sintrotron hasta el 2021. Son autores brasileños. Y bueno, hacen como un poco de la metodología y muestran esas imágenes, todo eso sacado de ahí. Te muestra qué es lo que se puede hacer y demás. Y después hay trabajos donde lo utilizan. Esta radiación de síntoma. ¿Ese cráneo de tortuga que tenés ahí, lo encontraron así o ustedes lo...? Bueno, esta es una reconstrucción. Está hecho en cartón. Sí. Por Santiago Reuil, que hace reconstrucciones en paleocartón. Pero el original tiene el mismo tamaño. Ah, wow. Y el cráneo está preservado así. Si van a la exhibición, está la copia en resina del cráneo original. Y es muy similar. Y también se preservó la mandíbula, que está también reconstruida. ¿Eso Pero se es encontró? las mismas dimensiones. Claro, sí. Sí, este es el cráneo original. Wow. La foto del cráneo en este tamaño. Y es un fósil que se encontró en Chubut Sí. a fines de 1800. Ah. Se encontró Roth, no se sabe exactamente qué localidad ni Claro. nada, pero bueno, se de Chubut. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo.
Sí, que es una ignorancia de paleontología y de investigaciones. Cuando uno encuentra un fósil que tiene una pieza X, eso comparás con una base de datos de piezas que existen en el mundo levantadas de esta manera, o cómo lo comparás, digamos? digamos, digamos, uno ya está como interiorizado en el grupo de estudio. En general, cada uno estudia cierto grupo de animales o de plantas o de invertebrados, vertebrados. Entonces estás más o menos familiarizado con la diversidad que hay de, no sé, en mi caso de tortugas en Patagonia y, por ejemplo, como Patagonia estaba relacionado con Australia a través de la Antártida durante muchos millones de años, también comparamos mucho con Australia. Entonces, según la edad del fósil y según la anatomía, podemos ver de qué gran grupo es y con eso vamos restringiendo la búsqueda y comparando. Bueno, esta es un, no sé, estos se llaman mediolánidos. Bueno, el mediolánido de acá de Chubut, comparo primero con los de Chubut y si no se asemeja a nada, comparo con los de Australia y sí, cada vez vas ampliando o restringiendo la búsqueda de acuerdo al fósil de lo que vayas viendo. ¿Cómo hacen para poder identificar cuánto estrés puede llegar a soportar el fósil? Claro, esto del análisis de elementos finitos es un programa que lo que hace yo no hago este tipo de estudios, yo participo, pero no es que yo forme el análisis. Pero lo que hacen es, con las tomografías computadas, van reconstruyendo como triangulitos en toda la estructura externa del fósil. A eso hacen toda la reconstrucción, entonces, en este caso del cráneo, y le aplican las propiedades del hueso. Dice, bueno, el hueso resiste tanto estrés por centímetro cuadrado, entonces aplican esas medidas en el programa. Y después eso hace toda la reconstrucción de la malla. Y después lo que se hace es simular la aplicación de una fuerza que decir, bueno, es la fuerza que equivale, no sé, a 10 de presión, ¿no? Es una fuerza de presión. Entonces, aplicas esa fuerza y ves cómo responde el material. Entonces se van aplicando distintas fuerzas, que eso también está comprobado o comparado con otros animales. Es decir, bueno, se vio que entre estos dos animales hay tanta fuerza, se hacen estudios de esa índole, digamos, en cuánta fuerza chocan la cabeza dos ciervos. Entonces, bueno, tomando análogos actuales van viendo, bueno, vamos a probar con esta fuerza, vamos a probar con otra fuerza, y ahí se hacen las... ¿Pueden ver la densidad del hueso? ¿O eso lo ven aparte y después aplicar el espíritu que Sí, lo que se utilizan son modelos de animales actuales. Entonces, se ve la densidad del hueso, por ejemplo, de tortugas en la actualidad, y se utiliza esa densidad. No es, sí. Obviamente, todas estas metodologías tienen limitaciones, ¿sí? No sabemos la densidad exacta del hueso fósil en ese momento. Entonces, tenemos que aplicar los análogos actuales más recientes que tenemos. En este caso, bueno, son tortugas, cocodrilos, también se utilizan. Entonces, bueno, varía un poco. Sobre todo, eso sí, tiene sus... Sí, como tomarlo obviamente con pinzas y están basados en modelos. Para el modelo es un modelo. Entonces, son inferencias, pero bueno, nos ayudan a poder decir un poquito más de lo que es. Bien, no sé,